La saga de Taiko no Tatsujin ya tiene más de 20 años de existencia, exactamente 21. Y el año pasado Bandai Namco celebró 2 décadas de existencia con un directo mostrando novedades para sus juegos, nuevo arte, descuentos, etc. Fue esta celebración la que me hizo pensar, ¿cuántas cosas han pasado desde ese primer juego lanzado en 2001? ¿Cuántos títulos van hasta este punto? En esta ocasión haremos una retrospectiva completa a toda la saga de Taiko, desde el primer título de arcade hasta el último a la fecha, el cual es The Drum Master para Xbox y PC. No voy a profundizar tanto en cada juego, sino que comentaré rápidamente lo que es cada título, qué cosas nuevas introdujo, etc. Quiero comentar también que tengo una colección de cositas relacionadas a la franquicia, que bueno, iré mostrando a medida que la situación lo vaya requiriendo. También para que todo esto esté bien ordenadito y puedan ir a una parte del video en específico si así lo quieren, adjuntaré timestamps en la descripción. Este video va a ser largo. Vamos a ver cada uno de los títulos de la franquicia de Taiko. Desde los más populares como The Drum Master o el de Wii, Switch, etc. Hasta algunos que son realmente raros, como un Taiko de Vena, unos arcades especiales, etc. Sinceramente hay sorpresas bastante grandes que me fui encontrando a medida que iba haciendo la investigación. Sin nada más que decir, empecemos esta retrospectiva completa de la franquicia de Taiko no Tatsujin. Todo empezó el 21 de febrero del 2001, con la primera recreativa de Taiko llamada Taiko no Tatsujin, el cual se traduce como Maestro del Taiko. Es una máquina grande con 2 tambores en la parte frontal y en general con un diseño súper cuadrado. Esta máquina ofrece la experiencia base del juego, tiene solamente 3 dificultades, Kantan, Futsu y Muskachi, solo 25 canciones y usa los gráficos más viejitos, con el Donchan gordito y gigantesco en pantalla. Este es el inicio de la primera generación de Taiko, teniendo los gráficos más viejitos, llamados popularmente primera interfaz. Los escenarios son súper psicodélicos y los bailarines son un poco bizarros, pero en su tiempo este juego fue muy revolucionario por presentar una jugabilidad única y entretenida, y destacar fuertemente en un periodo de tiempo donde había mucha experimentación en el género de juegos de ritmo. La mentalidad que hubo detrás de la creación de la franquicia fue la de usar un elemento fácilmente reconocible por todo el público japonés, en este caso un tambor de Taiko, y crear una jugabilidad que fuera fácil y divertida para todos. Más allá de esto no puedo comentar mucho más, son los cimientos de la saga y aparte es complicado conseguir mucha información a estas alturas. Por lo tanto, desde aquí solamente queda ir subiendo. Saltamos 6 meses y llegamos al 6 de agosto del mismo año, en donde se presentó la siguiente recreativa, Taiko no Tatsujin 2. En esencia es lo mismo que el primero, pero con mejoras que prevalecerán hasta el presente, como la dificultad Wonderful, el cual será renombrado más tarde como Oni. Podría mencionar una que otra cosa más, como que fue aquí donde metieron la canción Natsumatsuri, un clásico del juego, o que empezaron a colocar diferentes dificultades a las diversas canciones del juego, pero aparte de esta pequeña trivia, no hay mucho más que agregar. Esta entrega tuvo un total de 36 canciones. Pasamos al 15 de marzo del 2002, día que se lanzó la siguiente recreativa, Taiko no Tatsujin 3, siempre muy originales con los nombres. Igual que el caso anterior, para este solo hay un par de añadidos interesantes, la nota globo y el modo batalla. La nota globo, todos la conocemos, es un estándar de Taiko moderno, y el modo batalla es un modo de juego para 2 personas. En este ambos jugadores comparten la misma barra de alma, el cual será más larga o corta, dependiendo de qué tan bien lo haga cada jugador, similar al juego este de tira y afloja. La persona que tenga la barra más larga al final de la canción, gana. Es complicado encontrar mucha más información de este modo de juego porque fue muy rápidamente descontinuado. Toda esta información la obtuve de Taiko Time como mi fuente principal y uno que otro screenshot que encontré por ahí. Esta recreativa tuvo un total de 44 canciones.
7 meses después, el 24 de octubre del 2002, fue lanzado el primer juego para consolas, Taiko no Tatsujin Tatakon de Dodongadon para PlayStation 2. En esencia es lo mismo que el arcade de ese entonces, con unas pocas canciones y los mismos gráficos que la recreativa, pero con varios añadidos bonitos que valen la pena recalcar. Cada juego de consola tiene su propio opening, con una cinemática estilo anime y una canción especial. En este título, la canción de opening es Nijiro Yumeiro Taikoiro. También tiene un ending, o varios endings, dependiendo del juego. Como añadidos tenemos que la dificultad Wonderful fue renombrada a Oni, y que también agregaron minijuegos que incluye correr contra Mechadon y otro de correr en algo, no sé, no entendí muy bien. Y un modo supervivencia, el cual es jugar todas las canciones que puedas antes que tu barra de alma se agote al fallar mucho. No me di el tiempo de jugarlo completo porque es demasiado largo, YouTube no me paga lo suficiente. La verdad no me paga, pero quería hacer el chiste. Recientemente logré comprar el tambor original junto al tambor con su caja y todo el tema. La caja es terrible grande, de verdad, es mucho más grande que la caja del tambor Hori de Switch, que es el que todos conocen. El arte que tiene, eso sí, es muy bonito, está todo bien detallado y hecho con amor. Por dentro viene el juego, algunos manuales y el tambor. Respecto al juego, es simplemente muy tierno el arte del disco, la caja, el manual, etc. Todo envejecido súper bien, no se ve tan desactualizado y es muy interesante verlo ahora, exceptuando por este personaje que se ve horrible. No sé qué pasaba con él en ese entonces. En cuanto al tambor, este fue el primero en confeccionarse y se nota por su diseño. Es un tambor súper grande y no tiene para guardar baquetas, de hecho. Aparte, el mecanismo para armar las patitas es súper raro, como que hay que irlas encajando en sí y no tienen un soporte duro donde mantenerse. El detalle de los lados sí es único, ningún otro tambor tiene este detalle de clavos por los lados. Le doy mucho crédito por ser precioso visualmente. Este juego tuvo un total de 30 canciones y en general es un inicio muy prometedor para la saga de consolas. Menos de 2 meses después, el 12 de diciembre del 2002, fue lanzada la siguiente recreativa, Taiko no Tatsujin 4. Como la mayor edición de esta entrega, tenemos que ahora Don y Katsu tienen voces para cuando logras un combo de 50, 100 y demás notas. Literalmente no tengo nada más que comentar para esta recreativa. O sea, obvio, añadieron uno que otro asset bonito, como este Don-chan que aparece en la lista de canciones, pero en contenido general es más o menos lo mismo. Esta recreativa tuvo un total de 48 canciones. Entramos al 2003 y para el 27 de marzo tenemos el siguiente juego para PS2. Taiko no Tatsujin Doki Shinkyoku Darake no Haru Matsuri, el cual se traduce a algo como Doki, festival primaveral lleno de nuevas canciones o algo así. Y de opening tiene la canción Taiko Love. Pese a que tiene un nombre súper largo, este nuevo título prácticamente no añadió nada nuevo aparte de minijuegos y pequeñas mejoras. Así que puedo agarrar el primer juego que tengo, ponerle un 2, ¡mua! Quedó joya. No, a decir verdad, este título sí incluyó varias animaciones nuevas, voces para Don-chan y minijuegos muy bacanes, como por ejemplo este de inflar globos, este de jugar al Cachipún con Mechadon, y este que es un Space Invaders que genuinamente es muy divertido. Este juego tuvo un total de 34 canciones. Nos vamos al 6 de octubre del 2003 y tenemos Taiko no Tatsujin 5, la nueva entrega de recreativas. Este viene con varias novedades. Primero, las canciones ahora se eligen antes que la dificultad. También puedes jugar la misma canción varias veces en una misma sesión. Y la dificultad Futsu ahora está disponible para todas las canciones de la categoría Namco Original. Por lo demás, es lo mismo de siempre. El diseño de la máquina se ve más completo, eso sí, con pequeños añadidos en la parte superior y lateral.
Esta entrega tuvo un total de 54 canciones. Ahora, solamente unos cuantos días después, el 30 de octubre, fue lanzado otro título más para PlayStation 2. Taiko no Tatsujin Apare Sandaime, con su canción de opening, Kyou wa Taiko Youbi. Este título es igual al anterior, y por ende igual al primero, así que ahora agarro un 3 y se lo pego a la caja. Ya está, perfecto. Más de lo mismo que el juego de consola anterior, algunas mejoras en la animación y nuevos minijuegos, como uno de levantar banderas, pegarle al topo, competencia de comida con fuego, y un Simón dice: como un dato freak, aquí nacieron las canciones de la serie 2000, teniendo como canción desbloqueable el mítico Saitama 2000, un clásico que a día de hoy todavía prevalece en juegos actuales. El juego tuvo un total de 39 canciones. Y ahora, en menos de 2 meses, el 18 de diciembre del mismo año salió otro juego más, Taiko no Tatsujin Waku Waku Anime Matsuri, que se traduce como Festival de Anime, y tiene como tema de opening la canción Wadaiko Sentai Don Ranger. Para ser justos, entiendo que haya salido tan pronto, porque este título es un tanto especial. Este es un juego que posee única y exclusivamente canciones de anime, incluso los minijuegos fueron completamente eliminados. Este juego tiene hasta su propio opening estilo anime con los Power Rangers, es genial, es muy bueno. Ahora, este juego solo tuvo 19 canciones, muy poquitos por la limitación mencionada antes, pero justamente la gracia del título, ser un pequeño juego destinado a ese público más hardcore de anime. Entramos al 2004 y el 15 de julio se lanzó la siguiente recreativa, Taiko no Tatsujin 6. Este es el último arcade en utilizar la interfaz más vieja, de hecho. En general es muy similar a la anterior, puedo destacar solamente que se puede jugar la misma canción más de una vez si es elegida antes de la dificultad. Un tanto raro, pero ok. Por otro lado, fue en este título que se agregó la canción Saitama 2000 Arcades, y con esto también la dificultad en general del juego fue en aumento. El juego tuvo un total de 54 canciones. Solamente una semana después, el 22 de julio, se lanzó el siguiente juego para PlayStation 2. Sí, otro más. Taiko no Tatsujin Atsumare Matsuri da Yondaime, que se traduce a algo como reúnete, es un festival de cuarta generación. No sé, ojalá Google Traductor no me dejen vergüenza. Y tiene como opening la canción Ohio Taiko Summer. Temazo. Este por fin muestra mejoras significativas en comparación a los demás juegos. Primero, añadieron muchísimas mejoras gráficas, prácticamente es un rediseño completo al juego en general. Se agregaron nuevos géneros de canciones, junto con un sistema diferente, en donde primero eliges la canción y luego la dificultad. Junto a esto también agregaron por primera vez las coronas, y por ende una pequeñita animación para cuando obtienes un full combo. Agregaron también un sistema de puntos DON para desbloquear diferentes cosas. Estos puntos son otorgados cada vez que completas una canción, y al llegar a cierta cantidad se te otorgarán diferentes recompensas, como canciones, sonido de taiko o incluso la dificultad Oni. Y por último, añadieron a Mechadon para el modo automático. También el modo arcade fue renombrado a modo performance o free play, y los minijuegos están de vuelta con novedades como este donde debes comer una sandía, este donde tiras petardos, uno donde comes platos de comida al ritmo de la canción, que por cierto es súper adictivo, y este último de armar una torre de perros y alcanzar el helicóptero que está en la parte de arriba. Como último detalle, este es el primer título en añadir un sistema de códigos secretos, el cual funciona mediante el nombre de tu perfil. Si creas un perfil con el nombre de Master, o en japonés
Mazda y juegas una canción, los puntos DON subirán al máximo, 99999. Y por ende desbloquearás todo. Eso sí, deberás jugar todas las canciones que desbloquees, así que prepárate para estar 15 minutos sentados farmeando canciones desbloqueables. El juego tuvo un total de 40 canciones y es recordado con mucho cariño. Ahora, aquí hay un caso un tanto especial y espero que no se cree ninguna confusión. El 26 de octubre del mismo año, o sea, 3 meses después del juego anterior, se lanzó Taiko Drum Master para PlayStation 2, con su tema de opening, Kyowa Taiko Youbi. El tema es el siguiente. Este juego fue lanzado únicamente para Estados Unidos a esta fecha. Sí, es raro que un juego sea lanzado antes para Estados Unidos en vez de Japón, más aún siendo una franquicia muy japonesa. Este es el primer y único juego completamente localizado al occidente, incluso con voces en inglés para Tonikatsu. Es muy raro escuchar las voces en inglés, pero se agradece el cariño por intentar localizar la franquicia de una forma tan completa. Lamentablemente esta clase de localizaciones nunca más volvieron a verse. En general es una adaptación del juego anterior, el Atsumare Matsurida Yondaime, cambiando la lista de canciones para agregar algunas que conociera más el público occidental, como temas de los Jackson 5 y That's the Way I Like It. ¡Qué bizarro, Dios! Los minijuegos se vieron un tanto afectados también, y se eliminó el de comer los platos de comida al ritmo de la canción. Este juego fue lanzado para Japón el 17 de marzo del año que viene, pero para no colocar 2 veces el título en el video, lo menciono ahora. El título tuvo un total de 31 canciones para la versión estadounidense y 33 canciones para la versión japonesa, un par más. Para noviembre de 2004, sin una fecha exacta oficialmente documentada, se lanzó una versión especial de recreativa, Taiko no Tatsujin RT, Nippon no Kokoro. Esta arcade es una versión modificada y hecha especialmente para personas en rehabilitación. Posee solamente la dificultad Kantan y Futsu y una trill especial, un tanto fuera de lo convencional. También tiene un modo para simplemente golpear el tambor, que tal como dice su nombre, golpeas el tambor al ritmo de la música de forma más despreocupada. Es interesante ver cómo adaptaron el juego para un público más amplio, haciendo así la franquicia más accesible. En total este título tuvo solamente 20 canciones. Ya estamos cerca del final de la primera generación, y para el 9 de diciembre del 2004 lanzaron el siguiente título para PlayStation 2, Taiko no Tatsujin Go Go Godaime, con su canción de opening, Kyou no Gohan wa Taiko Sakari. La gran adición de este título es el Go Go Time, una mecánica que revisamos en uno de mis primeros videos, súper viejo. También fue introducida la nota Jam, similar a la nota Globo. Por último, fue añadido el modificador Doron, o invisible, pero desbloqueable con un método bastante particular que utilizaba el código secreto para un nuevo archivo de guardado. Es bastante extraño y complejo. Este truco, junto con otros modificadores, se repitió para todos los demás juegos de PS2, incluyendo los de PSP que veremos después. Y hablando de códigos secretos, ¿se acuerdan del código master para Taiko Yondaime? Bueno, este se repite para esta versión también, con el mismo método de desbloqueo. Solamente que ahora deberás colocarle a tu perfil Taiko no, guardarlo, y luego renombrarlo a Tatsujin. Jugar todas las canciones y badabim badabum, todo desbloqueado. Más de lo mismo, sí, tendrás que jugar todas las canciones que se vayan desbloqueando, así que a sentarse los 15 minutos que dura todo el proceso. Respecto a los minijuegos, se incluyó este de carreras, este de agarrar dangos que lanzar pescado, creo que son dangos, no estoy seguro. Este de robar pancito al viejo sin que se dé cuenta, y este último en donde Don-chan se anda tirando peos. Wow. Este título tuvo un total de 45 canciones. Listos con el 2004, nos vamos hacia abril del 2005, y sin una fecha exacta tenemos el que es por lejos
el arcade más diferente y extraño de la franquicia. Les presento a Medal no Tatsujin Doki Otari Darake no Sugoroku Matsuri. Algo así como festival lleno de grandes éxitos. Sorry. Esta máquina es un spin-off de Taiko tipo juego de mesa similar a un Mario Party, con Don-chan como el personaje principal. Es la primera y única máquina, hasta el momento, que no utiliza tambores, y las canciones son utilizadas solamente en minijuegos de ritmo. Afortunadamente está todo el juego y sus mecánicas documentadas en Taiko Time, cosa que no profundizaré ahora mismo porque si no estaré 15 minutos explicando algo que ni yo estoy seguro de cómo funciona. Lo que sí haré será adjuntar un link en la descripción para que puedan verlo y leerlo con paciencia. Este título tuvo un total de 40 canciones. Y junto con el arcade también está el título más extraño y poco conocido de la saga para consolas. No sé si considerar esto una consola así. El 14 de abril de 2005 fue lanzado Taiko no Tatsujin Music Lessons para la Advanced Pico Vena, o simplemente Vena. Vena, Vina, no sé cómo se pronuncia. Vamos a decirle Vena. Un juguete electrónico orientado a niños de entre 2 y 8 años. Los cartuchos tienen forma de libros y los juegos son controlados con botones y un bolígrafo mágico. Como ya pueden imaginarse, este título es el primero en estar completamente enfocado a un público muy menor, con canciones muy simples y que sea fácil de jugar para cualquiera. Como un dato curioso, este título solo tiene las dificultades Kantan y Muskachi, el cual es un Muskachi más fácil que el estándar. Y como otro dato interesante, este es el único título en tener voces para los combos de 10, 20, 30 y demás notas en todas las dificultades. Es bastante difícil obtener información, la verdad. Es por eso que tampoco puedo mostrar muchas cosas. Su mera existencia ya es un dato freak bastante grande de la franquicia. Tuvo un total de 40 canciones y es a la fecha el juego más raro y desconocido de toda la franquicia. O quizás no, porque también hay más cosas raras después. Ya lo veremos. El 15 de julio del 2005 se lanzó la siguiente recreativa, y este sí que trae un cambio bastante considerable. Taiko no Tatsujin 7 introdujo una mejora en los gráficos suficientemente significativa como para hacer una diferencia real, llamada popularmente como la segunda interfaz, y que de hecho es la misma que utilizan los juegos de consola, más exactamente desde el quinto juego de Play 2, o sea, Atsumare Matsuri Dayon Denme. Las canciones ahora están separadas en 6 géneros y todas se pueden jugar en cualquier dificultad. Se añadió el Go Go Time, el modificador Doron y la nota Jam. Ahora la cantidad de redobles se muestra en pantalla y desde ahora la dificultad Wonderful es renombrada a Oni, por fin. El modo batalla que añadieron en Taiko 3, este minijuego similar al Tug of War, fue eliminado. Se agregó un ranking de canciones en la pantalla de inicio que muestra las canciones más jugadas, y ahora se revirtió la posibilidad de jugar la misma canción más de una vez en la misma sesión. Ok. Todos estos cambios marcaron un punto medio en la primera generación de arcades, por lo que desde ahora comienza la primera generación con gráficos actualizados. Este título tuvo un total de 80 canciones, bastante más que el título anterior. Un mes después, el 4 de agosto del 2005, se lanzó el octavo título de PlayStation 2, Taiko no Tatsujin Tobikiri Anime Special. El segundo juego dedicado únicamente a canciones de anime, y que tiene como opening la canción Hibike Taiko no Tatsujin, otro temazo. Al igual que Taiko 7, ahora se muestra la cantidad de redobles en pantalla, y se hicieron algunas mejoras generales en el audio y el gameplay. En cuanto a los minijuegos, nuevamente tenemos 4 completamente nuevos, como este de lanzar la raqueta a la mierda, este de mojar a diferentes personajes, que de hecho creo que es la primera y única vez donde se ha podido ver a este personaje sin máscara tan claramente, y me perturba. Y este de bajar con un paraguas. Como añadido extra, si lo haces muy bien en estos minijuegos, puedes desbloquear una variante de ellos que añade un poco más de dificultad. Respecto al código de desbloqueo master de esta versión, es exactamente el mismo proceso que el juego anterior. Taiko no, luego se cambia a Tatsujin, se juega una canción, ¡pum! Máximo de puntos. Y a jugar de nuevo todas las canciones.
Eso sí, estas son más cortitas y son menos, así que serán unos 10 minutos solamente. Este juego tuvo un total de 40 canciones. El mismo 4 de agosto, la franquicia lanzó el primer título para una consola diferente. Taiko no Tatsujin portable para la PlayStation portable. El primer juego hecho para una consola portátil. Este juego también incluyó por primera vez canciones descargables desde internet, los primeros DLCs, el punto de no retorno. Entre otros cambios, la nota Jam fue reemplazada por la nota Campana. Y como un añadido extra, este posee multijugador tanto local como por conexión directa, cosa que en teoría suena muy increíble porque es posible jugar con un amigo en una sola consola, pero en la práctica es más incómodo que la chucha, porque la PSP es muy pequeña como para aceptar dos manos en ella. No deja de ser interesante, eso sí. En cuanto a los minijuegos, hay uno donde este perrito baila y debes presionar botones tipo Quick Time Event. Este que no funcionó porque el emulador le dio a la wea y no mostraba el minijuego. Y este en el que giras tu PSP en vertical y usas el stick para armar mecadons. Este minijuego me dio tortícolis por jugarlo en un emulador de PC. Por último, el código master también está en esta versión, colocando primero Taiko no, luego Tatsujin y luego portable, o en japonés, portaburu. Sonidito de fondo y pa, se acabó el juego. Eso sí, deberás jugar también todas las canciones que desbloquees, a sentarse 10 minutos más que dura el proceso. Por lo general es más de lo mismo, muy similar a los títulos de Recreativa y PlayStation 2 de la época. Este juego tuvo un total de 50 canciones, 38 base y 22 descargables. Para el 8 de diciembre del mismo año se lanzaría el noveno y penúltimo juego para PlayStation 2, Taiko no Tatsujin Wai Wai Happy Roku Daime, con su canción de opening No Shimaite Taiko Para. Este trae bastante cosas nuevas, como un incremento general a la dificultad del juego, modificadores como velocidad doble, triple, cuádruple, etc. y la muerte súbita. Todos estos accesibles con el método de colocar nombres específicos en el archivo de guardado. O sea, poniéndole Baisoku para velocidad doble, Sanbai para triple, Jonbai para cuádruple y Kanpeki para muerte súbita. Hablando de códigos secretos, el código master también está en esta versión usando exactamente el mismo método. Taiko no, luego Tatsujin, jugar la canción, ver la magia. Eso sí, los desarrolladores se dieron cuenta que era una reverenda paja jugar todas las canciones que se vayan desbloqueando, y en esta versión no deberás jugarlas. ¡Bien! No por nada esta versión tiene Happy en el nombre, de verdad, esto me hizo más feliz que la cresta. En cuanto a los minijuegos, tenemos 4 nuevos, que son este de jugar al tenis mientras le rayas la cara a tu oponente, este de cortar leña para hacer un asadito, este de asar calamares antes que se escapen, y este de escapar de doncos esquivando cosas que caen del cielo, rayos y trepándote por las paredes. La verdad, este es muy divertido, es muy bueno. Más allá de esto, es como el Taiko go Daime, pero mejor. Este juego tuvo un total de 48 canciones. Se acabó el 2005, así que pasemos al 2006. El 23 de marzo de ese año lanzaron la siguiente recreativa, Taiko no Tatsujin 8. Esta máquina añadió algunas pequeñas cosas extras, como la categoría Game Music, los modificadores de velocidad y la posibilidad de revivir con un minijuego llamado Revival Roulette, si falla la primera canción, haciendo la experiencia en general mucho más family friendly, pese a que el Revival Roulette puede llegar a ser brutalmente devastador. La máquina tuvo un total de 90 canciones. Para el 7 de septiembre del mismo año se lanzó la siguiente entrega para la portátil de Sony, Taiko no Tatsujin Portable 2. Muchos ven este juego como una expansión del primer portable, porque en principio es lo mismo que el primer título, pero con algunos ajustes y añadidos interesantes, como un modo historia bastante simple, constituido de 5 capítulos. Este es el primer modo historia visto en toda la franquicia. También se añadió un modo guía, y al igual que el primer título, se implementó contenido descargable a través de 2 rondas. En cuanto a los minijuegos, tenemos este de ir en un avioncito de papel, este de hacer una torre con cosas y personajes girando la PSP en vertical, de nuevo, mi tortícolis se empeoró, este de comer pastelitos, y este de hacer globos con una mecánica muy similar al Jet Set Radio que me gustó muchísimo, es muy bueno.
El código maestro también está en esta versión, siendo esta vez el código Taiko no, luego Tatsujin y luego Portachiu, o en japonés Potatsu. Y ya tienes todo de nuevo. Eso sí, en este título se avisparon también y ya no tienes que jugar todas las canciones. Bien. Este juego es a la fecha uno de los más exitosos, teniendo una gran cantidad de ventas. En total tuvo 82 canciones, 48 base, 24 añadidas en la primera ronda de canciones y 20 más en la segunda ronda, un número bastante alto para la época. Exactamente 3 meses después, el 7 de diciembre del 2006, se lanzó el 10º y último juego de PlayStation 2, Taiko no Tatsujin Dokato Mori Nanadaime, con su canción de opening Bouken Biori. Y solo por esta canción voy a mencionar que el ending es Densetsu no Matsuri porque amo esta canción, es genial, me trae muchísimos recuerdos. Este título es uno de los más exitosos para la consola por lo memorables que fueron sus canciones, teniendo temazos como Densetsu no Matsuri, que ya mencioné antes, y por integrar todavía más y mejores animaciones a las ya vistas anteriormente. Se vuelven a ver los mismos modificadores, pero esta vez se introdujo también el modificador de reversa, desbloqueable con el mismo método que los anteriores, colocando ABCB al nombre de tu archivo. El código master está nuevamente en esta versión, pero el código es diferente. Esta vez deberás colocar primero point, o en japonés pointo, y luego renombrarlo a mats, o en japonés makusu. Se juega la canción y pam, ya tienes todo. Se añadió una pantalla de resultados actualizada que muestra la cantidad de notas tocadas junto con demás animaciones, y por último es el primer juego con un modo aventura. En cuanto a los minijuegos tenemos otros 4 nuevos. Este en donde le sacan la cresta a tu rival tirándole nieve, este donde eres el viejito vascuero y lanzas regalos a los niños, este donde debes escoger el resultado correcto, que de hecho es muy bueno, si no fuera porque no entiendo la mitad de los ejercicios y porque soy pésimo para matemática. Y este último en donde conduces una nave espacial y debes llegar lo más lejos posible. El título tuvo un total de 48 canciones y con esto cierra la decena de juegos lanzados para PlayStation 2. Y 13 días después, el 20 de diciembre del mismo año, justo antes para Navidad, se lanzó el siguiente título de recreativa, Taiko no Tatsujin 9. Este título fue como una actualización para estar a la par con los títulos de consola, añadiendo el modificador de reversa, actualizando la pantalla de resultados para mostrar la cantidad de notas tocadas y teniendo una lista de canciones mucho más desafiante y llamativa. De hecho, fue en este título que se añadió la canción Kita Saitama 2000, así que desde aquí ya empieza a notarse una dificultad mucho más elevada. La máquina tuvo un total de 100 canciones. Sí, llegamos a las 100 cifras, iba a decir. Llegamos a las 3 cifras. Terminamos el 2006 y comenzamos el 2007 ya con algo raro. En febrero de ese año, sin una fecha exacta, se lanzó la secuela de la máquina que, obviamente, todos estaban esperando. Medal no Tatsujin 2, Atsumare Go Go Sugoroku Sentai Don Ranger 5. El nombre es muy largo. En general es exactamente lo mismo que el anterior, solamente con más minijuegos. Uno de ellos siendo un minijuego de pelea con Warumekadon, algo similar al minijuego presente en el título de DS que, bueno, aún no llegamos a eso. Las reglas del juego se mantienen prácticamente iguales. La máquina tuvo un total de 43 canciones. 5 meses después, el 26 de julio del 2007, se lanzó el siguiente título de recreativa, Taiko no Tatsujin 10. Este es el primer juego en tener canciones secretas desbloqueables mediante golpear los bordes del tambor en la pantalla de título en cierto orden, siendo los patrones publicados originalmente en el blog oficial de Taiko. Se añadió la opción de ordenar las canciones por dificultad. Cambiaron también el tutorial para que ahora no se muestre obligatoriamente al jugar en la dificultad Kantan. Más bien se selecciona al golpear una opción que se encuentra al lado de la dificultad. Y ahora también la pantalla de Game Over se muestra completamente en japonés, diciendo Ochimai, nada sondane, que significa el juego terminó, por favor, vuelve pronto.
La máquina tuvo un total de 102 canciones base y 3 desbloqueables mediante los códigos mencionados. El mismo 26 de julio se lanzó el siguiente título para una consola portátil completamente nueva: Taiko no Tatsujin DS Touch de Dokudon, el primer título para la Nintendo DS. Este juego trae consigo un multijugador de hasta 4 jugadores en un solo cartucho, muy impresionante incluso para los estándares actuales. La mayor adición de este título es el cuarto de Don-chan, donde puedes personalizarlo y darle la apariencia que más te guste. Puedes convertirlo en una completa aberración o dejarlo terrible kawaii de Sune, tú decides. Los modificadores ahora son seleccionables de forma libre y no con el método de colocarle un nombre específico al archivo de guardado. Mucho más conveniente, pero menos interesante. Se introdujo también la nota Den-den, una nota que requiere tocar Don y Cat de forma alternada, o sea, un rojo, un azul, un rojo, etc. Por último, junto con el juego venía también un lápiz especial para DS con temática de Taiko. Muy bonito. Quizás pronto me compre uno porque está muy lindo. El juego tuvo un total de 35 canciones. Bastante poco si lo comparamos con el juego anterior de portátil, el PSP2, que tuvo más de 80. Pero bueno. Eso fue todo para el 2007, nos pasamos ahora al 18 de marzo del 2002, para la siguiente entrega de Recreativa. Taiko no Tatsujin 11. No voy a hacer el chiste, muchas gracias. Este es un gran paso para los arcades, ya que introdujo varias novedades importantes. El primero de todos, y más importante, es la inclusión de la dificultad Ura Oni, desbloqueable mediante un código secreto en la pantalla de inicio. También fue en este título donde se introdujeron sonidos diferentes para el Taiko. La pantalla de resultados ahora también muestra la cantidad de redobles, la forma de revivir se cambió, ya no se hace en base al Revival Roulette, sino mediante un minijuego de comida, en donde golpeas rápidamente el tambor para que Don-chan se coma toda la comidita y puedas revivir. Por último, se introdujo un soporte llamado Papa Mama, en el cual ayudaba a los padres a jugar con sus hijos en la dificultad Kantan. Muy cute. Para aquellos de Chile, esta es la versión de Taiko que se encuentra en los entretenimientos Diana de Santiago. No se encuentra en el mejor estado, debo decir, pero la experiencia que otorga es única y yo voy constantemente a jugar, así que si me ven por ahí, me saludan. Esta recreativa tuvo un total de 108 canciones base, más 6 canciones secretas desbloqueables con códigos, al igual que la anterior. Al mes siguiente, el 24 de abril del 2008, la siguiente entrega para Nintendo DS fue lanzada: Mecha Taiko no Tatsujin DS Nanatsu no Chima no Daibouken. Entre las cosas nuevas se encuentra la nota bomba, que fue introducida en este juego, el cual no debes tocarla. Estas aparecen en un modo historia que no entendí el lore, pero trata sobre jugar canciones y hacer misiones cumpliendo ciertos requisitos. También tiene batallas contra jefes, nada realmente del otro mundo, pero es divertido. También, al igual que el primer juego, este viene nuevamente con Stylus para DS con motivo de Taiko y un set de stickers. Todos muy bonitos. Ay, lo quiero comprar, maldición. Este juego tuvo un total de 50 canciones. Al día siguiente, el 25 de abril del 2008, Taiko no Tatsujin 11 sacó una versión especial de su arcade, Taiko no Tatsujin 11 Asia Version. Es literalmente lo mismo que la primera versión, pero con pequeños cambios enfocados en este nuevo público chino. Este es el primer arcade completamente en chino, teniendo una traducción completa del juego. Incluso las voces de Don-chan están en chino. Y la categoría J-Pop fue renombrada a C-Pop, o sea, Chinese Pop. Por todo lo demás es lo mismo que ya revisamos. El total de canciones también es el mismo, 108 canciones base más 6 canciones secretas. A finales de ese año, el 11 de diciembre del 2008, fue lanzada la siguiente entrega para las recreativas, Taiko no Tatsujin 12.
La verdad, no hay muchos cambios más allá de nuevas canciones. Eso sí, es aquí donde se introdujeron varias de las canciones más reconocidas, como Road Termination o Caramel Dancing. La máquina tuvo un total de 112 canciones base más 3 secretas. Para ese mismo 11 de diciembre y junto a la nueva recreativa, también fue anunciado el siguiente título para la nueva consola, Taiko no Tatsujin Wii. Esta versión es como una fusión entre los dos juegos de DS ya vistos, junto con novedades y sobre todo un nuevo tambor. No puedo mostrarles la caja ni el juego porque no lo tengo, pero el tambor está aquí. La verdad, a mi parecer este es uno de los mejores tambores que ha desarrollado Hori. Toda la superficie está hecha de una goma que permite a la baqueta rebotar mucho más en comparación al de PC2. El tambor es mucho más pequeño si lo comparamos con el anterior de PlayStation 2 y tiene muchos menos detalles, pero su nuevo diseño se ve más dinámico y aparte le da la posibilidad de guardar las baquetas en la parte de atrás, cosa que antes no se podía y tenías que tenerlas tiradas bajo la cama. Tiene también este pequeño detalle de Namco en la parte frontal, el logo del juego por la parte del lado y las baquetas también tienen un pequeño diseño. El tambor no se conecta a la consola, sino al mando directamente, por lo que funciona de forma inalámbrica. Es bastante increíble incluso ahora. Volviendo al juego, se introdujo la nota gigante, el cual al tocarla se separan varias notas pequeñas que debes tocar. Un dojo de entrenamiento para practicar canciones, y como un pequeño añadido, ahora algunas canciones muestran los lyrics en la parte inferior. Algo a notar también es la posibilidad de usar los Mis de tu consola en el juego. Un detalle que, bueno, es interesante ver cómo se buguea cuando no tienes ningún Mi registrado. Muy creepypasta. Respecto a las canciones, tiene una lista bastante jugosa con 70 canciones en total. El mayor número de canciones visto a la fecha para una consola. Dentro de estas 70 canciones, casi el 40% son solamente Namco Originals, incluyendo todas las canciones de la serie 2000 a la fecha. En general, un tremendísimo título para esta nueva generación. Para el año siguiente, el 23 de junio del 2009, fue lanzada una localización asiática para la última recreativa a la fecha, Taiko no Tatsujin 12 Asian Version. En esencia, es lo mismo que la localización del 11, pero con una gran diferencia. Más de 30 canciones fueron incluidas en esta versión, y las canciones secretas de la versión anterior ahora son parte de la lista base del juego. Si bien este añadido sí parece ser una diferencia importante, en la siguiente versión igual fueron incluidas estas canciones, así que no hay drama. En total tuvo 143 canciones base, más 2 canciones secretas. Menos de un mes después, el 14 de julio fue lanzado para el público japonés una nueva versión del arcade ya existente, Taiko no Tatsujin 12 Don Tosoryoban, el cual se traduce como Taiko 12 expandido, y es conocido popularmente como Taiko 12.5. Tal como su nombre indica, esta versión expande en lo que ya se había mostrado en la versión 12. Expand, expand, expand. Pero no es solo una que otra cosa pequeña. La lista de canciones fue expandida de gran manera, incluyendo todas las canciones del Taiko 12 asiático y otros éxitos más. De hecho, aquí fue el debut de Hatsune Miku con la canción Melt. Entre otras cosas, se incluyeron más canciones en Uraoni y los códigos secretos en esta versión se dispararon, pasando a tener 11 canciones secretas. En total, esta máquina tuvo 147 canciones base más 11 canciones secretas. Para finales de año, el 19 de noviembre se lanzó el siguiente juego para la Wii, Taiko no Tatsujin Wii Dodonto Nidaime. Entre lo más notable, este juego tiene un modo historia, el cual avanza mientras juegas, y presenta el personaje de Arumi-chan, un robotito bien kawaii. Cada vez que terminas una canción, los puntos que obtengas harán que suba su barra de batería, desbloqueando canciones, trajes, sonidos, etc.
También es el primer juego de consola en tener Uraoni, el cual se desbloquea sacando 99999 puntos don, y por ende medio tremenda paja sacarlo. La nota lucha fue introducida para el modo historia, específicamente para las peleas contra jefes. Y para terminar se introdujo por primera vez una pantalla especial de Full Combo. Este título tuvo un total de 70 canciones. Justo antes de Navidad, el 17 de diciembre de ese mismo año se lanzó la siguiente entrega de recreativa, Taiko no Tatsujin 13, y no, nuevamente, no voy a hacer el chiste. Gracias. Este título no introduce nada realmente grande, sino pequeñas cositas. Primero, esta fue la primera máquina en ser usada en torneos oficiales. También esta es la primera máquina en ofrecer alternativas para desbloquear canciones secretas. Y por último, se añadieron más y mejores canciones, sobre todo las Namco Original, con temazos como Ryugen no Mai y canciones mucho más desafiantes como Hataraku 2000. Esta recreativa tuvo un total de 154 canciones, más 7 secretas. Nos vamos al 2010, y pese a que estos títulos no son de consola como tal, quiero tratarlo de todas maneras. El 1 de febrero fue lanzado para iOS la primera app de Taiko, Taiko no Tatsujin Popular Song Pack 1. Sinceramente no es una tremenda novedad, más allá de ser el primer título para iOS. Es un Taiko muy similar a los de PSP, con controles touch y solamente 5 canciones no expandibles. Es todo. Cabe destacar que fue lanzado solamente para Japón. Ahora, el 15 de abril del mismo año salió una continuación de la app anterior, Taiko no Tatsujin Popular Song Pack 2. Contiene exactamente las mismas características que el primer pack, solo con diferentes canciones, 5 en total nuevamente. Este título junto con el pack anterior fueron descontinuados el 31 de marzo del 2015. El 28 de mayo del mismo año fue lanzada la tercera app para iOS, Taiko no Tatsujin Plus. La gran diferencia de este título con los anteriores es la posibilidad de expandir la lista de canciones con actualizaciones, canciones de pago e incluso una suscripción llamada Gakkyoku Tori Houdai, que permite jugar ciertas canciones por tiempo limitado. Se hicieron algunas mejoras en los gráficos y se implementó la posibilidad de compartir tu puntaje por Twitter. Con más de 300 canciones, este es el título más grande de iOS a la fecha. Volviendo a las consolas, el 1 de julio del 2010 se lanzó el último título para Nintendo DS, Taiko no Tatsujin DS Dororon Youkai Dai Kesen. El mayor atractivo de este título es su modo aventura tipo RPG, el cual incluye una historia a través de Japón, derrotando a diferentes monstruos y subiendo de nivel, etc. Un RPG convencional pues, como un Pokémon. No entendí mucho el lore, eso sí, pero se ve bonito. Este juego también posee un sistema de contraseñas para desbloquear contenido secreto, el cual incluye sonidos para el taiko, trajecitos y canciones. Hay un traje de trabajador de McDonald's, que guay más increíble, soy literalmente yo. Y por último, se distribuyó un lápiz dorado para DS especial de Taiko, que Dios, es precioso, me encanta, es muy bonito. El título tuvo un total de 51 canciones, y con esto cierra la trilogía de juegos para Nintendo DS. Para terminar con las apps de iOS, el 23 de julio se lanzó Taiko no Tatsujin RS. RS por la banda Rip Slime, un grupo de hip hop japonés. Tiene una lista de canciones basada en la banda de hip hop, no expandible y transferible a Taiko Plus. Como el gran punto a destacar, tiene bailarines especiales de los hip hoperos ya mencionados. ¿Cuántas canciones son? No me acuerdo, lo voy a colocar en pantalla si lo encuentro. El 8 de septiembre se lanzó el último arcade con la vieja interfaz, Taiko no Tatsujin 14. Este título nuevamente no trae grandes cambios, pero sí pequeños añadidos. Esta es la primera máquina en tener una pantalla de full combo. También se incluyó el modo Chinuchi. Y por último, esta es la primera recreativa en recibir canciones desde actualizaciones de software. Como un pequeño detalle,
Esta máquina tuvo publicidad dentro de ella con una canción especial de McDonald's, bastante bizarro y curioso. Esta máquina tuvo un total de 157 canciones base, 13 canciones secretas y 5 agregadas por actualizaciones. Este marcó el fin de una era y la siguiente recreativa será algo completamente diferente. Para finalizar el 2010, el 2 de diciembre llegó la siguiente entrega para consolas: Taiko no Tatsujin Wii Mina de Party Sandaime. Este juego está más enfocado en un público casual, teniendo como mayor atracción el modo Dream Taiko Lands, el cual es una recopilación de minijuegos. ¡Sí! Tanto viejos como nuevos están aquí, como este de escalar una torre haciendo equipos de a dos, este cooperativo de echarte unos aliens tipo Space Invaders, este no lo entendí muy bien la verdad, este cooperativo de piratas que es básicamente jugar Taiko cooperativo, este de pegarle al cocodrilo siguiendo una secuencia de notas, este de caballos similar al anterior, este de abejitas donde debes obtener más polen de la flor que los demás, y este de una casita embrujada que es terriblemente brutal. Katsu está putamente muerto. También este es el primer juego de sobremesa en tener soporte para 4 jugadores, por lo que podemos decir que es la primera aparición oficial de Yomokimaru, el tambor verde, y Kurikuta Dondi, el tambor amarillo. Más allá de eso, no hay mucho más que comentar, aparte de que añadieron más canciones y nuevos Uraonis. El título tuvo un total de 71 canciones. Pasamos al 2011 y para hacerle par a los títulos de iOS, fue lanzado el 26 de abril Taiko no Tatsujin AR Yokai Batoru, también conocido como Taiko Android. Este es diferente al mayormente conocido Taiko no Tatsujin Plus y existe muy poca información sobre esto. Al menos yo encontré muy poca info, así que veamos lo que puedo encontrar. Este fue el primer título para Android y al parecer se enfoca en estos yokais, contra los cuales debes pelear para obtener experiencia y cosas, muy similar al sistema RPG, pero con la diferencia que debes ir a buscar estos yokais alrededor de la ciudad, tipo Pokémon Go, con un sistema de realidad aumentada. Es muy bizarro, pero la idea es muy entretenida. Mucho más de esto no podría decir la verdad, encontré unas cuantas fotos, pero muy poca información. El título tuvo un total de 11 canciones y queda como el mayor lost media de Taiko y de mi canal. El 14 de julio fue lanzado el último título para la PSP, Taiko no Tatsujin Portable DX. Este juego fue una de las grandes novedades para el 10º aniversario de la franquicia y se centra más que nada en actualizar el contenido de los juegos de PSP para que se encuentren a la par con los demás de la fecha. Se agregó el cuarto de Donchan, en donde puedes personalizarlo, la dificultad Uraoni, modificadores como Kimagurei de Tarame, y ahora los redobles se muestran en pantalla. Como otros agregados tenemos el modo Medley, un modo especial de juego que simula jugar en un arcade con una cierta cantidad de canciones y un puntaje total. Y para terminar con los cambios, la nota campana fue eliminada del juego. Una gran inclusión fue la posibilidad de descargar canciones tanto gratis como de pago, el cual amplió muchísimo la cantidad total de canciones. En cuanto a los minijuegos, no hay minijuegos. Este es el peor título de toda la franquicia. ¿Y saben qué peor? Tampoco está el código maestro en esta versión. De hecho, el juego anterior, el PSP2, fue el último en utilizar el código maestro, por lo que ya no hay manera de desbloquear todo. Por suerte, tengo mi vieja PSP con mi viejo archivo de guardado, en donde desbloqueé prácticamente todo de forma legal hace años. Incluso le inyecté los DLCs de pago, así que con esto podemos ver lo que no pude mostrar anteriormente, el URA, los modificadores, etc. Que todo esto se desbloquea con los puntos DON, los cuales los tengo maxeados, repito, de forma legal. Este fue el primer título que jugué y se nota. Le tengo un cariño enorme a este título. Más allá de eso, es un increíble cierre a la trilogía de juegos de PSP, con 192 canciones, 70 base y 122 descargables. Ahora, agárrate fuerte.
El 16 de noviembre del 2011 llegó la siguiente generación de recreativas y con esto una gran lista de cambios, llamada simplemente Taiko no Tatsujin y llamada popularmente Taiko no Tatsujin 0 o Taiko no Tatsujin 2011. Este es un rebrand del arcade original, o sea, un rediseño total. Posee una nueva interfaz, nuevos gráficos y un rediseño a Don-chan, teniendo una apariencia pseudo 3D con un diseño un tanto más juvenil. Una pantalla LCD con sonido envolvente, perfiles de jugadores mediante Mana Passport, conexión a internet junto con soporte de DLCs y desbloqueo de canciones mediante puntos. Es el primer arcade con trajes y diferentes colores, un nuevo sistema de puntajes y pantallas de resultados mejoradas. También para multijugador, cada jugador puede elegir su propia dificultad y modificadores. Y hablando de modificadores, se incluyó el modificador Kimagure y de Tarame por primera vez en arcade. La nota Jam fue reemplazada por la nota Kusadama, que es básicamente lo mismo. También es el primer Taiko en mostrar una pantalla especial al completar una canción, con la posibilidad de revivir después de cada canción y varias canciones nuevas también. Dios mío, se ve todo muy bien. En general el juego tomó un rumbo completamente nuevo y para mejor, por lo que desde aquí comienza la segunda generación de recreativas, usando la tercera interfaz de gráficos, conocida popularmente como tercera interfaz. Esta máquina tuvo un total de 147 canciones base, más 35 añadidas mediante actualizaciones. Aún seguimos en 2011 y el 23 de noviembre se lanzó una de las mejores versiones del juego para Wii, Taiko no Tatsujin Keteiban, el cual se traduce como versión definitiva. Más de 100 canciones y trajes para Don-chan, un número nunca antes visto para un juego de consola. El modo Sumamikui Ensou de Taiko PSP2 vuelve en esta versión y sirve como práctica para mejorar las canciones, permitiendo retroceder y adelantar a las canciones en forma de práctica. Por último, los personajes Fuga y Mirai, junto con su propio modo de juego, Taiko Classroom, son introducidos en esta versión, el cual ayuda a mejorar patrones en canciones. Lamentablemente este juego sigue usando los gráficos de la segunda interfaz, por lo que todavía se nota un tanto raro si lo comparamos con el arcade de la fecha, pero es cosa de tiempo para que estén todos al nivel. Este título tuvo un total de 105 canciones. Nos vamos al 2012 y el 12 de julio comenzó una nueva línea de juegos en la nueva portátil de Nintendo, Taiko no Tatsujin Chibi Dragon Tofushigi Naor, para Nintendo 3DS. Este es el primer título de consolas en usar la nueva interfaz, mecánicas y sistemas de puntuación, o sea, los de la tercera interfaz. La mayor atracción de este título es su modo historia, el cual consiste en, bueno, un lore que no entiendo porque no sé japo. Y el gameplay consiste en lo de siempre, tocar canciones y derrotar monstruos con la ayuda de tu Chibi Dragon Super Kawaii de Sune, en donde le puedes dar orbes para que agarre diferentes poderes. Está chido, está divertido. Y como es costumbre, tenemos el lápiz Stylus para DS. Este título también es el primer juego de DS en tener los modificadores Kimagure y de Tarame. Este título tuvo un total de 55 canciones. Bastante poco, viendo el estándar de la época. Ahora, el 25 de julio de ese mismo año se lanzó una actualización para el rebrand de los arcades, Taiko no Tatsujin, con el nombre en código Katsudon. Tal como lo mencioné antes, es una actualización general al rebrand, pero una actualización bastante fuerte. Primero, se le añadió una cámara integrada a la máquina, el cual permitía tomar fotos antes de jugar para sacar unas cuantas risas con los compas. Se renovó la conexión a internet, se añadió un sistema para desbloquear canciones llamado Desafío Don, y se introdujo el Dojo Ranking. También se añadieron las categorías Jugado recientemente y Canciones populares. Por último, esta es la primera recreativa en alcanzar más de 200 canciones. Bastante increíble. En total tuvo 210 canciones base, más 38 añadidas por actualizaciones. Para cerrar la saga de juegos de Wii, el 29 de noviembre del 2012 se lanzó el último juego para la consola,
Taiko no Tatsujin Chogoukaban, traducido es algo así como edición super deluxe. Pese a que los demás juegos ya estaban adaptándose a los nuevos gráficos, este sigue usando la segunda interfaz, con la diferencia que Don-chan sí tiene puesto su rediseño en un pseudo 3D. Un poco raro. Como cosas nuevas se agregó el modo de juego Shunkan Soukai Don-chan Sawagi, el cual es una compilación de minijuegos tanto viejos como nuevos en una especie de microjuegos tipo WarioWare. La verdad, este modo de juego es muy divertido. Sería increíble personalizar las partidas para que duraran un poquito más. Y esto sería oro puro para jugar con amigos. Es muy bueno, en serio. También se añadieron los modificadores Kimagure y Detarame, junto a la nota Kusadama, reemplazando la nota Yam. Por último, vuelve el modo Sumamikui Enso de PSP2, junto a Fugamirai del modo Taiko Classroom. El título tuvo un total de 105 canciones, al igual que Keteiban, y es un muy buenísimo cierre a toda esta saga de juegos de Wii. Nos vamos al año que viene y el 13 de marzo del 2013 se lanzó la siguiente recreativa, Taiko no Tatsujin Sorairo Version. No hay muchos cambios sinceramente, ya que esto es más que nada una pequeña actualización a la máquina en general, que por cierto, spoiler, la gran mayoría de recreativas que vienen después son más de lo mismo, pequeñas actualizaciones cada pequeños periodos de tiempo. Sin embargo, es bueno mencionar que se agregó el género Vocaloid y se reordenaron todas las canciones para que calcen con este nuevo género. Esta máquina tuvo 276 canciones, más 43 agregadas por actualizaciones. El 21 de noviembre del mismo año comenzó una nueva línea de juegos para la nueva consola de Nintendo, Taiko no Tatsujin Wii U Version, para la Wii U. ¡Wow! ¿Quién lo diría? Este es el primer juego de consola de sobremesa en tener los gráficos nuevos, así que ahora se pueden ver en toda su gloria. La gracia de este juego y los siguientes de Wii U es la diversidad de sus controles, en donde puedes jugar con Gamepad de Wii U, pantalla táctil o Wii Remote y Datacon. Como el mando de la Wii es el mismo de la Wii U, el tambor de Wii es completamente funcional con este juego, y por ende no desarrollaron un tambor nuevo para estos títulos. Así que puedo agarrar mi tambor viejito y metérselo a este nuevo título. Hola, aquí el Locha del futuro, grabando esto mientras estoy editando. ¡Ping! Pequeñita corrección. Sí se confeccionó un tambor de Wii U, pero con la diferencia que es un tambor especial. En diciembre del 2014, más específicamente el 4 de diciembre del 2014, se confeccionó un tambor Pro de Taiko no Tatsujin para Wii U. Este era mucho más grande que el Datacon normal. Mide aproximadamente 30 centímetros de diámetro la parte frontal donde golpeas. Y se vendía por 29.800 yenes, el cual es como 200.000 pesos chilenos o más incluso. Así que bueno, sí se confeccionó un tambor, no uno convencional obviamente, pero sí se hizo. Ahora, ¿lo tengo? No, no lo tengo, es demasiado caro y es muy complicado de encontrar actualmente. Pero creo que era necesario hacer la aclaración. Eso, sigan disfrutando el video. Este es el primer juego de consola en tener el género Vocaloid. También profundizaron en la personalización y se pueden cambiar 7 diferentes partes del cuerpo. Entre otras cosas, integraron Miiverse con esta versión. Integraron un modo de juego llamado Baton Pass, en donde vas pasando el control de Wii U entre varios jugadores. Y este, siguiendo la línea de los juegos de PSP, tiene canciones descargables tanto gratis como de paga. En total este título tuvo 70 canciones base, más 33 descargables. Quiero dar un agradecimiento especial a Unknown Wii Player por ayudarme con el emulador de Wii U y otorgarme su archivo de guardado para ser mostrado tanto en este como para todos los otros títulos de consola. Visiten su canal, tiene una variedad de videos, incluso algunos tutoriales de Taiko que pueden ser de su interés, tan repulentos. Para el mes siguiente, el 11 de diciembre del 2013, fue lanzada la siguiente recreativa, Taiko no Tatsujin Momoiro Version. Este arcade destaca más que nada por su color morado, sus distintas colaboraciones, como por ejemplo Momoiro Clover Z, Touhou o Groove Coaster,
También en esta versión los trajes y los títulos se separaron y les dieron profundidad. Los trajes son cosméticos para Don-chan y los títulos son un pequeño fragmento de texto adicional para tu placa de jugador. Por último, se dio una revisada a las funciones online y se añadió una tienda de puntos mediante Donder Hiroa, una página que hace de intermediario con Bana Passport, el servicio en línea que utiliza Taiko. En esa tienda puedes gastar puntos Don para comprar más trajes, algunos siendo de tiempo limitado. También puedes comprar sonidos e incluso canciones. Bastante funcionalidad en general fue añadida al online. La máquina tuvo un total de 321 canciones base más 41 añadidas en actualizaciones. El mes siguiente, y ya para 2014, el 27 de enero se lanzó una versión especial del arcade Momoiro, Taiko no Tatsujin Momoiro Version International. Este es el primer arcade de segunda generación en ser lanzado fuera de Japón, y es un caso muy similar a lo que hicieron con el Taiko 11 y 12 asiáticos, o sea, una simple localización del arcade para el público asiático general. No hay más cambios que esto, sin embargo, muchísimas canciones fueron recortadas, probablemente por copyright, en especial las de la categoría J-Pop. Debido a esto, el total de canciones quedó en 227 bases, más 34 por actualizaciones, casi 100 canciones menos que la versión original japonesa del Momoiro. Ahora, 4 meses después, en mayo del 2014, apareció una versión un tanto especial de Momoiro, que incluso hoy continúa siendo un misterio. Wadaiko Master. Esta máquina es un completo misterio, ya que ni el mismo Namco ha dicho de manera oficial si esto fue distribuido por ellos. Este es el primer arcade lanzado fuera de Asia, más específicamente por Brasil. Todo el arcade está traducido al portugués, incluso el tutorial. Se añadió una categoría especial de música brasileña, no posee funcionalidades online y es el arcade con una de las listas de canciones más pequeñas, teniendo solamente un total de 32 canciones, incluso menos que el segundo Taiko, que tiene 36. Hay muy poca información sobre esto, pero encuentro curioso pensar que siquiera esto existe. Parece un arcade pirata. Tal como dije antes, esta máquina solo tuvo un total de 32 canciones, y aún a día de hoy se sigue obteniendo información del tema. Al mes siguiente, el 26 de junio del mismo año, fue lanzado el siguiente título de 3DS, Taiko no Tatsujin Don Tokatsu no Jiku Dai Bouken, que se traduce como la aventura espacio-temporal de Taiko o algo así. Al igual que el anterior, el atractivo principal es su modo historia, el cual involucra a este conejo que apareció de alguna época, o qué sé yo, y luego salen estos tipos que asumo que son malos. Tenemos una e-girl, tenemos un psycho killer y tenemos este personaje que parece un Magypsy de Modern 3. Está bacán. Que por cierto, Don-chan le saca la cresta, increíble gameplay, 10 de 10. También está este otro personaje que se parece a Geshis del Pokémon Blanco y Negro. No sé, no me pregunté mucho del lore, no entendí un choto, man. Este juego en principio es muy similar a su predecesor, pero tiene una gran diferencia en su elemento RPG, la posibilidad de crear un equipo completamente personalizable de monstruitos, para hacerlos crecer y evolucionar, algo así como Pokémon. También destaca que Don-chan puede moverse libremente en los escenarios, es muy lindo de ver. Este es el primer Taiko portátil de Nintendo en tener DLCs de pago, parecido a los títulos de PSP. Y también este es el primer juego de Taiko de Nintendo en ser lanzado fuera de Japón, más exactamente para el público coreano el 27 de agosto del 2015. Por último, este título incluyó soporte para Street Pass, dando la posibilidad de transferir puntajes y datos. El título tuvo un total de 63 canciones base más 69 de pago. Un mes después, el 16 de julio, todos estos títulos van saliendo bastante juntitos, por cierto, se lanzó la siguiente recreativa, Taiko no Tatsujin Kimidori Version. Para hacerla corta, esta máquina no introdujo grandes cosas. Hubo algunas mejoras gráficas en el menú y la selección de canciones, se agregaron más carpetas para los usuarios de Bana Passport, otras de conveniencia como carpetas de favoritos, y algunas de eventos especiales como la de Proyecto Touhou, o una para canciones de 3DS. Más que eso, no hay tanto más.
Tuvo un total de 364 canciones base, 80 agregadas por actualizaciones y 20 eliminadas, siendo esta la primera vez que se eliminan canciones de la misma máquina. Ya, y hagamos la corta con esta también. Un mes después, el 6 de agosto, se lanzó la localización de esta máquina, Taiko no Tatsujin Kimidori Version International. Esto es exactamente el mismo caso que la localización de Momoiro. Esta máquina se enfocó en el público asiático general, se agregaron las carpetas nuevas y como novedad se hicieron algunos pequeños eventos mensuales por Facebook. Al igual que la localización anterior, varias canciones se recortaron por copyright, quedando un total de 291 canciones base, 36 agregadas y 19 eliminadas. Y aún no terminamos el año. El 20 de noviembre del 2014 se lanzó la siguiente entrega para Wii U, Taiko no Tatsujin Tokumori, siendo Tokumori traducido como extra large o extra grande. Esto hace referencia a la gran cantidad de canciones que tiene, las canciones, sí, superando las 3 cifras. Este es el tercer juego en tener más de 100 canciones, seguido de Keteiban Ichigo Kaban para Wii. En general es muy similar al título que le precede, incluso mantiene el modo de Baton Pass, aunque esta vez dieron la posibilidad de jugar de forma individual junto a Mechadon, adición que agradezco bastante, es un modo de juego muy divertido de jugar. También se agregó un nuevo modo de juego, Introdon, donde debes adivinar una canción escuchando la música de fondo, muy al estilo de ¿Quién quiere ser millonario? O Pasapalabra. Muy pulento, aunque suele ser terriblemente complicado si no sabes leer japonés, a menos que te aprendas las canciones al ojo, como yo. Si lo haces bien, ganarás monedas que se utilizan en un gacha para desbloquear canciones, trajes y otras cositas. Incluso estampitas para Miiverse, las cuales están bien bonitas. También tuvo contenido de pago en forma de DLC, pero bueno, lo de siempre. En total tuvo 103 canciones base y 21 de pago. Por fin se acabó 2014 y empezamos 2015 con una nueva recreativa, o más bien dos. El 11 de marzo se lanzó Taiko no Tatsujin Murasaki Version, junto con la versión internacional de este. Veamos primero la original. La versión Murasaki, a decir verdad, no trae cambios muy grandes, sorpresa sorpresa. Entre lo más destacable, la carpeta de favoritos ahora acepta un máximo de 10 canciones, y la pantalla de resultados se mejoró un poquitito, cambiando el orden de algunos sprites. Y ya está, eso es todo. La lista de canciones se amplió bastante más, teniendo 421 canciones base y 59 añadidas por actualizaciones. Ahora, la versión internacional es literalmente lo mismo, exactamente los mismos cambios, pero le cortáis 100 canciones. Tuvo un total de 350 canciones base, 27 añadidas y 6 eliminadas. Vámonos para el 9 de julio del mismo año, y una nueva consola se suma a la fiesta. Taiko no Tatsujin V-Version para la PC Vita. Ah, ¿cacharon? V por Vita. Ah, increíble. Este es el primer título para una consola de Sony en utilizar la nueva interfaz, mecánicas y sistema de puntuación del arcade. Ya tardaba en actualizarse, la verdad. En este título debutó el modo Chinuchi para consolas. También se añadió el modificador Tokun, que permite reiniciar una canción instantáneamente al primer error. Y las canciones de pago también están en este juego. Por último, este es el primer Taiko portátil en salir de Japón, ya que también se fue a China con un típico recorte de canciones. Buena, Locha grabando de nuevo, a última hora, porque se me olvidó mencionar otra cosa de este título. Bueno, algo que se me olvidó comentar es que este juego también tiene un modo historia muy similar a los de PSP, llamado Thunder Quest, que en esencia es básicamente lo mismo a los modos RPG que ya vimos antes, con un modo RPG híbrido muy similar a Pokémon o Dragon Quest. Eso consideraba pertinente mencionarlo porque también es como uno de los grandes atractivos del título. Dicho esto, volvamos al Locha del presente. Este juego tuvo un total de 86 canciones base, más 84 agregadas en la versión japonesa y 67 en la versión china, solamente un poquito menos. El 26 de noviembre del mismo año se lanzó lo que sería el último título para Wii U, Taiko no Tatsujin Atsumete Tomodachi Daisakusen, el cual se traduce como el ataque de los pequeños o algo así, un ataque de liliputiense. Esto es en relación a su nuevo modo relacionado con animales, Furry.
Este juego salió para el 15º aniversario de la saga y por este motivo el pack que trae el Tatagon más el juego también incluye un set de pequeñas cositas que se ven en la foto, el cual no logro identificar qué crestas son. O sea, veo ahí unos stickers, pines, no sé, un llavero, un par de fotos. Estos pines que sí se ven re bonitos y los quiero mucho. Y esto que sinceramente no tengo ni cresta idea de qué es. ¿Un gorro? ¿Un llavero? ¿Una silla? Este título es el primero en tener soporte para Amiibo. ¿Qué Amiibos? Los de Animal Crossing, que desbloquean un traje y una canción. Y el de Pac-Man, que también desbloquea un traje y una canción. Eso es todo. Wow. En cuanto a los modos de juego, se mantienen los mismos de los títulos anteriores de Wii U. Y se suma otro más, llamado Buddy Attack, en el cual Katsu-chan trata de ser amigo de los animales mediante canciones. Se juega más o menos igual que el Free Play, solo que con requisitos para cada canción. Entre otras cosas, se puede dar comidita a los animales y ver una enciclopedia de ellos, aunque no sé si podemos llamar animales a un dragón o un fénix. El espectro de animales de este juego es como muy amplio. Vuelven los DLCs y el sistema gacha para desbloquear cosas. Y por último, como noticia triste para los fans del anime, este es el primer título que no tiene bailarines especiales para las canciones de Vocaloid. Y para más remate, este es el primer juego sin ninguna canción de las Idol Masters, aunque esto se arreglará muy prontito. El título tuvo un total de 87 canciones base más 57 agregadas por DLC, y con esto se cierra la trilogía de juegos para Wii U. Ahora, para finales de año, el 10 de diciembre se lanzó otro título para la Vita, pero en un formato un tanto diferente, y supliendo las necesidades que dejó el título anterior de Wii U. The Idol Master Most Songs, Red Album y Blue Album. No es un juego diferente, no es un spin-off. Es un título de Taiko como cualquier otro, solamente que está enfocado en estas tiernas bonitas chinas de la serie Idol Master. Este es el primer juego de Taiko dual, o sea con dos versiones diferentes, la Red Album y el Blue Album, que de hecho tienen diferencias significativas que después veremos. Este título se juega exactamente igual a cualquier otro título de Taiko, ya lo dije antes, pero sí hay pequeños cambios, sobre todo en la personalización, en el cual tu apariencia dependerá de las interacciones que tengas con estas idols. La versión roja entrega canciones de la primera generación de juegos y contenido general de las Idol Masters, mientras que la versión azul es de la segunda generación de contenido. Otro pequeño cambio es que, dependiendo de la versión, jugarás con un personaje u otro. En la versión roja jugarás como Don-chan, y en la versión azul como Katsu-chan. Este par de títulos son bastante curiosos y obviamente tienen un público mucho más acotado, así que por lo general puede ser más complicado encontrarlos. Cada juego tiene un total de 40 canciones. El mismo 10 de diciembre y en conjunto a las Idol Masters, que vimos anteriormente, se lanzó la siguiente recreativa, Taiko no Tatsujin White Version, que tal como su nombre indica, es de color blanco. Sinceramente esta máquina destaca más por su uso en torneos que en adiciones, ya que literalmente hay una sola adición, que es el modo Tokun, exclusivo para jugadores de Bana Passport, y que permite practicar canciones a tu gusto. Más allá de eso, la otra gran novedad es la lista de canciones, pero bueno, es lo normal. La máquina tuvo un total de 484 canciones base y 72 agregadas en actualizaciones. Y bueno, pasando al 2016, el 20 de enero llega la localización de turno para la última recreativa, Taiko no Tatsujin White Version International. Literalmente es eso, una localización como los demás, no hay nada nuevo, nada. El recorte de canciones nomás. 355 canciones base y 68 agregadas. El 3 de febrero y para dispositivos Android fue lanzado Taiko no Tatsujin Plus Shinkyoku Tori Houdai, un port para Android de Taiko Plus. La gran diferencia entre esta app y el de iOS es que no tiene pack de canciones, sino que se enfocó en entregar contenido de forma limitada y por una suscripción llamada Gakyoku Tori Houdai, que de hecho es la que habíamos visto en la app de Taiko Plus. Eso es todo para la app de Android. No hay un número específico de canciones.
Seguimos al 16 de junio del mismo año y terminamos la trilogía de 3DS con Taiko no Tatsujin Dokodon Mystery Adventure. Este último título es bastante similar a su predecesor, teniendo un modo RPG muy similar a este en casi todos los aspectos. En cuanto a novedades, este es el primer Taiko portable de Nintendo en tener DLCs de pago, algo que realmente no es algo de que sorprenderse, la verdad. En cuanto a las canciones, aquí empiezan a salir Uraonis realmente desafiantes, como Chirnos Perfect Math Class, Angel Dream, mierda, Sa o Ao no Senritsu. Esto es todo lo que tengo que decir de este juego. En total tuvo 75 canciones más 102 descargables. Un mes después, el 14 de julio, se lanzó la siguiente recreativa. Siguiendo con los colores, este es Taiko no Tatsujin Red Version. Muy similar a la versión White, no tuvo grandes adiciones. Lo más recalcable es la adición de los Dojo Ranking Gaiden, también conocidos como Dani Dojo, un sistema de desafíos en los cuales debes completar una cantidad de canciones cumpliendo ciertos requisitos, para así ir subiendo de rango. Más allá de eso, se amplió la selección de canciones con más colaboraciones y se amplió la personalización de Bana Passport. La máquina tuvo 558 canciones base, 77 agregadas y 20 eliminadas, dando un total de 614 canciones. Ahora, este juego que voy a tratar ahora es un caso muy especial, que de hecho me enteré hace muy poco que esto existía. Estoy grabando esto mucho después de haber grabado todo lo anterior. Yo en serio pensaba que esto era un fanmade o algo. No, esto existe en serio. Taiko no Tatsujin VR Dadon es un juego de realidad virtual de Taiko no Tatsujin. El tema aquí es que no es un juego público como tal, no es que puedas comprarlo en alguna consola o que esté disponible en algún arcade. Este título estuvo disponible para ser jugado en una actividad VR de Bandai Namco en Osaka, Japón, el 20 de julio del 2019. Taiko no Tatsujin VR mantiene la esencia base del juego, de golpear Don y Cats al ritmo de la música, pero en un ambiente 3D en donde las notas vuelan hacia ti a través de la pantalla, y debes mover este artefacto, llamado Bachikon, para golpear las notas. En general, el juego se ve preciosísimo. Está todo lleno de colores y personajes, tiene tanta vida, se ve tan divertido. Desearía mucho que lanzaran este pequeño título para una consola o algo. Debe ser súper divertido experimentar Taiko en VR con tanta vida como lo muestran en estos videos. El juego tiene 3 dificultades, Kantan, Futsu y Muskachi, y tiene 5 canciones para probar: Natsumatsuri, Senbon Sakura, Iroba Nioedo Chironiruo, Orpheus in the Underworld Overture y Angel Dream. Es simplemente muy interesante y a la vez se ve demasiado entretenido. Dejaré en la descripción un link al blog oficial de Namco y al blog de Taiko Time para que puedan verlo más a profundidad. Y como es costumbre, el 6 de septiembre llegó la localización de la máquina anterior, Taiko no Tatsujin Red Version International. Por fin, después de tanto tiempo, el lanzamiento de esta máquina estuvo casi a la par que la versión japonesa en términos de contenido. También esta versión trajo un reinicio de los puntos Don de Donder Hiroba, desbloqueando todas las recompensas anteriores de forma automática para todos los jugadores. Por último, hicieron unos pequeños cambios en la interfaz. La máquina tuvo 505 canciones base, 35 agregadas por actualizaciones y 11 eliminadas, dando un total de 530 canciones. Me está doliendo la garganta, me estoy quedando sin voz. Nos vamos al 2017 y el 15 de marzo fue lanzada la siguiente recreativa. Continuando con los colores, tenemos ahora Taiko no Tatsujin Yellow Version, utilizando esta vez el color amarillo. Esta es la primera máquina desde la versión Murasaki que trajo cambios más o menos significativos, relacionados principalmente a la personalización y el desbloqueo de canciones.
Los puntos Don fueron reemplazados por medallas Donikatsu. La tienda de recompensas fue eliminada para dar paso a elementos desbloqueables mediante eventos temporales, accesibles desde el mismo arcade. También se añadió una tienda permanente a donde el giro va. Para terminar, este es el último arcade en tener el modo Tokun, exclusivo de Banana Passport. Con 563 canciones base y 104 agregadas por actualizaciones, esta máquina tuvo un total de 667 canciones. Y nuevamente, como ya es tradición, al mes siguiente, el 5 de abril, se lanzó la versión localizada del arcade, Taiko no Tatsujin Yellow Version International. Para hacerla bien corta, se hizo lo mismo que la versión japonesa en cuanto a las tiendas, personalización, etc. Aunque no todas las características nuevas llegaron a esta recreativa, como las medallas Katsu. Con 510 canciones base y 43 agregadas por actualizaciones, esta recreativa tuvo un total de 553 canciones. Para finalizar con el 2017, el 26 de octubre se lanzó el primer y único juego para la PlayStation 4, Taiko no Tatsujin Session de Dodongadon, también conocido como Drum Session en Occidente. Como dato freak, el nombre japonés es una referencia al primer título de Taiko, Tatakon de Dodongadon. Este título es algo especial en cuanto a estética, ya que utiliza una interfaz completamente diferente a todo lo visto anteriormente, en una mezcla entre elementos del arcade y elementos únicos de esta versión. Me gusta bastante, se ve realmente bonito. Creo que es de hecho una de las estéticas más bonitas vista a la fecha, con un montón de animaciones y detalles pequeños. Como adiciones de la versión tenemos el Bingo, el sistema de desbloqueo de la versión que permite obtener canciones, trajes e incluso títulos, muy similar a como lo son en el arcade. También destaca el modo Session, un modo de juego que permite competir contra un fantasma o invitados. Y como una pequeña adición, se incluyeron los Puchicharas, pequeños personajes que se colocan al lado tuyo y le dan una capa más a la personalización del juego. Entre otros pequeños cambios, se renombró el género J-Pop a Pops, por alguna razón. Cambio que en el juego siguiente revirtieron. Ok. Para finalizar, este nuevo título trajo consigo un nuevo tambor especial para la PlayStation 4, con un diseño mucho más detallado y bonito, con pequeños diseños a los lados y botones en la parte frontal. Lamentablemente no tengo este tambor, pero es literalmente igual al de Switch que, bueno, sí tengo y veremos más adelante. Así que espérense un ratito hasta que lleguemos a la Switch para verlo más a profundidad. Es un buen título que destacó principalmente por su estética y las canciones nuevas que trajo, con 86 canciones base y 199 canciones DLC. ¡Qué cresta! Son como $200 de puro contenido de pago. El título tuvo un total de 286 canciones. Muchas gracias a Caviar por ofrecerse de forma voluntaria a grabar contenido de este juego y permitirme usarlo en el video. Hizo mucho más fácil y rápido conseguir metraje para este título. Nos fuimos para el 2018 y el 15 de marzo llegó la siguiente recreativa. Continuando con los colores, esta vez tenemos Taiko no Tatsujin Blue Version, siendo el color azul el color de la versión. En corta, la gran edición y agregado más que nada para compensar la falta del modo Tokun, recientemente eliminado, se implementó el Taiko Battle Mode, una campaña de un jugador para usuarios de Banana Passport, centrado en progresar en un mundo de fantasía para derrotar a un dragón o algo así. Esto trae consigo desbloqueables de todo tipo, trajes, canciones, etc. Lo de siempre. Más allá de eso no hay muchas otras cosas que comentar. 604 canciones base y 120 agregadas por actualizaciones conforman un total de 724 canciones a esta máquina. Y ya como es costumbre, el mes siguiente, el 13 de abril del 2018, se lanzó la localización, Taiko no Tatsujin Blue Version International. Eso es todo, no tengo nada que decir. Se hizo exactamente lo mismo que la versión japonesa y ya. Repite lo que dije anteriormente y ya está, es esta máquina. Como siempre, tenemos menos canciones para esta versión localizada, 574 base y 29 por actualizaciones, dando un total de 594 canciones. El 9 de julio del mismo año fue lanzada la siguiente entrega para la nueva consola híbrida de Nintendo, Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Version.
para la Nintendo Switch, que lo diría. También es conocido como Taiko no Tatsujin Drum & Fun en Occidente. Me mordí la lengua diciendo eso. Este juego trajo un montón de cosas nuevas y es un título muy enfocado a ser familiar. Partamos primero con la estética. Este tiene una interfaz única con ciertos elementos basados en el arcade, muy similar a la versión de PS4. Como primer cambio tenemos que la personalización de Don-chan fue completamente eliminada y reemplazada por personajes, los cuales tienen habilidades únicas que pueden hacer el juego más fácil o difícil. Algunos que hacen que el timing de las notas sea más fácil, otros que sea más difícil, etc. Los personajes varían bastante, teniendo muchos de la franquicia de Taiko, como también invitados como Kirby, la Inkling de Splatoon, etc. Y luego tenemos este personaje que es el mejor personaje del juego, no hay discusión. Los minijuegos vuelven en esta versión y más recargados que nunca, teniendo un total de 20 minijuegos, tanto nuevos como viejos. No voy a especificar cada uno porque si no terminaría mañana de mostrarlos, pero que sepan que son muchos y tan divertidos. Como modo de juegos nuevos tenemos Donkatsu Faito, en donde deberás competir contra Katsu en una pelea 1v1 con power-ups y cosas. El que lo haga mejor, gana. Y tenemos eSports Tournament, un modo multijugador online en donde hasta 8 personas pueden competir, jugando diferentes canciones y pasando por diferentes etapas. Todo mientras Bachi Sensei actúa como comentarista. Y la verdad este modo de juego tiene mucho potencial, es muy divertido. Una lástima que no haya pegado tanto con los jugadores. Y esto quería dejarlo para el final porque es lo más único de la versión. Este es el primer y único título que se puede jugar con controles por movimiento. Sí, puedes mover el Joy-Con como si estuvieras pegándole a un tambor y el juego registra las notas. El problema con esto es que es muy impreciso. Entonces esta característica está más que nada para sacar risas que para ser utilizada de forma seria. Tal como mencioné en el título de Play 4, este primer título para Switch trajo consigo un nuevo tambor, que en esencia es igual al tambor de Play 4, solo con algunos añadidos y cambios estéticos, como su característico color rojo nunca antes visto, y adaptando los botones del frente al mando de Switch. La verdad, este tambor es muy bonito a la vista, tiene muchos detallitos y posee una calidad inmensa. Eso sí, lo siento como un error por parte de Hori hacer la superficie tan dura, porque dificulta mucho más el rebote en el tambor. Es como muy duro. Los cats suenan como un palo pegándole en la madera, de verdad es muy tieso. Por lo demás, es un increíble control. ¡Oh, conchetumare! ¡Qué malo! Mala idea. Pésima idea. La caja también está bonita. Siempre me ha gustado ver el arte que traen las cajas de los juegos y todo eso. Es muy lindo. Por último, la lista de canciones es bien variada, teniendo canciones base bastante meh, a mi parecer, pero los DLC le dan muchísima vida y novedad. El título tiene 86 canciones base y 313 canciones de pago. ¡Qué weá! Son incluso más que el título de Play 4. ¡Wow! Todo esto da un total de 409 canciones. Aparte de los micropagos de las canciones, también se pueden comprar personajes. Pero ya, eso es otra historia. Volviendo a las recreativas, el 14 de marzo del 2019 fue lanzada la última máquina de la segunda generación, Taiko no Tatsujin Green Version, continuando esta vez con el color verde. A decir verdad, no hubo demasiadas ediciones. Se agregó el modo High Performance Battle, en donde puedes jugar contra una inteligencia artificial, y se introdujo el personaje de máquina, y ya, eso es todo. Esta máquina es básicamente una última revisión a lo que ya estaba establecido antes de entrar de lleno a lo nuevo, y destaca principalmente por su lista de canciones, que es gigantesca, teniendo 743 canciones base, 59 agregadas por actualizaciones y 19 eliminadas. Por último, y para no hacer otro puesto más con cosas más o menos irrelevantes en este punto, el arcade fue localizado en Asia el 7 de mayo del mismo año, teniendo exactamente las mismas adiciones. Con esto se despide la línea de arcades de la segunda generación,
la línea más memorable de toda la saga de Taiko. Pasó más de un año para que se viera la siguiente recreativa, pero los cambios que trae son lo suficientemente significativos para marcar una gran diferencia. Taiko no Tatsujin con el nombre en clave Nijiro. Este es el segundo rebrand del arcade original, con el mismo nombre que la primera recreativa. Este trae grandes cambios, como un monitor de 120 FPS con nuevos gráficos e interfaz, una nueva pantalla de resultados, nuevo lector de códigos QR, nuevo sistema de puntajes por calificaciones dependiendo de qué tan bien lo hagas, nuevo sistema de puntaje base muy similar al modo Chinuchi, que por cierto fue completamente eliminado, más personalización para los modificadores, como especificar mucho más la velocidad que quieres aumentar, categorías categorizables en múltiples géneros, y de hecho, cambios en los mismos géneros, siendo la categoría Children renombrada a Kids, y las categorías Game Music y Variety fusionadas en una sola. También este es el primer Taiko en mostrar una pantalla especial para Thunder Full Combo, o sea, una canción completada únicamente con Good, con la máxima precisión posible. Los modos de juego de la Green Version vuelven a esta recreativa, incluyendo el Dojo y el iBattle Performance Mode, entre otros muchos cambios. Todo esto marca un antes y un después, ya que desde este punto en adelante se considera esto la cuarta interfaz para arcades. Hasta el momento la máquina tiene más de 804 canciones, que todavía sigue incrementándose con actualizaciones. Ya veremos en algunos años con cuántas canciones terminará esta recreativa. Esperemos ver más de 1000 canciones. Y como última cosa que quiero comentar, y esto no está en el script, la máquina también fue completamente traducida al inglés y distribuida por Asia. Así que, por favor, rezo para que traigan Nijiro acá a Occidente. Para finales del 2020, el 26 de noviembre fue lanzado para Nintendo Switch el siguiente título de la franquicia, el cual es un port remake en forma de colección. Taiko no Tatsujin Dokkodon RPG Pack, conocido también en Occidente como Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure Pack. Este es un remake y colección de los dos últimos juegos de 3DS, Taiko no Tatsujin Don Tokaisu no Jiku Daiboken y Dokkodon Mystery Adventure. Y bueno, no tengo mucho más que decir, se hicieron algunos cambios a ciertos elementos del juego y se modificó un poco la lista de canciones, pero en esencia es lo mismo de lo que ya vimos anteriormente. Cada juego también se puede comprar por separado, teniendo los creativos nombres de Rhythmic Adventure 1 y Rhythmic Adventure 2. Increíble. El Rhythmic Adventure Pack 1 tiene un total de 62 canciones y el Rhythmic Adventure Pack 2 un total de 75 canciones. No hay DLCs entre medio. Eso sí es raro. Continuando, el 2 de abril del 2021 fue lanzado el primer título de la franquicia para Apple Arcade, un servicio de suscripción de Apple. Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat. Este es un título meramente digital disponible para iPhone, iPad, Mac y Apple TV. Que bueno, es Taiko con la interfaz del Rhythmic Adventure Pack. No sé qué más podría esperar a este punto. Nada que no hayamos visto antes realmente. Le hice una reseña muy completa a este juego en otro video. Así que vayan a ver ese. Ya no tengo mucho más que añadir aquí. Me duele la garganta. Este juego a la fecha tiene 51 canciones y se espera que reciba más a lo largo del tiempo. Por último, el 27 de enero del 2022 fue lanzado Taiko no Tatsujin T-Drum Master para Xbox y PC. Es el primer título en ser lanzado para esas dos plataformas y trae consigo algunos cuantos añadidos. Es el primer título de consola en tener características del Nijiro, como el Thunder Full Combo o el cálculo del puntaje. Es el primer título en ser lanzado con tan poca antelación, con solamente 8 días desde su anuncio hasta su lanzamiento. Y también fue el primer título que daba la posibilidad de usar mods, pese a que esto fue revertido prontamente. Hice también una reseña completa del título en cuestión, para que vayan a verlo.
Hasta el momento, el juego tiene 75 canciones y están añadiendo DLCs progresivamente. Veremos en un tiempo en cuántas canciones queda. Dios, qué largo fue este video. Es divertido ver en perspectiva lo mucho que ha crecido la saga y cómo ha ido evolucionando en diferentes aspectos, pasando por algunas recreativas más raras que otras y algunos periodos de experimentación por parte de Namco. En total revisamos 80 títulos aproximadamente, si es que no me equivoco, y pronto van a sacar otro título más para Switch, Taiko no Tatsujin Rhythm Festival, el cual también tendrá una reseña completa para su salida. Hubo mucho cariño y dedicación detrás de este video, al igual que todos los que fueron subidos como celebración por esos 1000 suscriptores. Así que ahora en serio apreciaría muchísimo tu apoyo, dándole me gusta al video, suscribiéndote, etc. Toda esa mierda típica de YouTube. Tengo un servidor de Discord en el cual estoy muchísimo más activo, hago directos en Twitch de vez en cuando jugando de todo. Tengo un Twitter el cual puedes seguir también, publico cosas chistosas. Y también hay un canal secundario de bots en donde resubo el contenido de Twitch. Quiero dar gracias de todo corazón por el tremendo apoyo y cariño que he recibido por parte de esta comunidad. Hay gente muy increíble con un corazón de oro que realmente aprecio mucho. Son increíbles, nunca lo olviden. Eso, yo me retiro. Ya con esto corono lo que queda de año. Me duele la garganta, me estoy quedando fónico. Ayuda, por favor. Cuídate mucho y nos estamos viendo pronto. Nuevamente, muchas gracias por los 1000 suscriptores. Bye bye.